gusto de siempre a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a través de todas las plataformas que ahora, bueno, pues seguimos y nos siguen muy de cerca, y estamos muy contentos de que en esta nueva temporada de Mamás en Sintonía podamos contar con nuestros invitados queridos que tanto aportan a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nosotros como personas, y ustedes están ahí para podernos sugerir algunos temas, para poder compartirlos, y de verdad que esta información nos la llevemos a casa y la podamos aplicar, que es información que nos sirve, temas útiles para todos, y sobre todo con esta calidez y con este cuidado en nuestros invitados, como la que hoy tengo, y me siento muy honrada de recibirla de verdad, y cabe decir que muy bendecida porque está aquí, en estos momentos en donde, bueno, hemos pasado por una pandemia, hemos vivido cosas inesperadas, todo mundo estamos también pues viviendo algunas situaciones de inseguridad y de tantas y tantas situaciones también por las enfermedades, por el tipo de alimentación que llevamos, por todo lo que se ha presentado. Y bueno, pues hoy escogimos un tema muy fuerte, pero además muy cálido en la forma como se lo llevaremos. Ojalá que se quede con nosotros. Me da mucho gusto recibir a Carmen de Fátima Calderón Hinojosa, que se encuentra hoy con nosotros, tanatóloga. Usted ya la vio en nuestros programas, usted ya estuvo al tanto de lo que nos comentaba en Mamás en Sintonía hace algún tiempo, pero hoy regresa y ya no la vamos a dejar ir, porque de verdad que esa contención que nos da y esa amistad pues nos ayuda mucho. Carmelita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vero, gracias a todos. Para mí es un honor, de verdad. Cuando hablas de Mamás en Sintonía, yo digo, me las veo a todas jovencísimas, sabias, bien preparadas, pero con mucho gusto de estar yo, ya abuela, ¿no? Con ustedes. Felicidades por eso, ¿no? De verdad que aprendemos en ti, que también eres muy joven, la plenitud de la vida, y de verdad que eso nos lo llevamos al corazón, Carmelita, de verdad. Hace unos días estuvimos conviviendo, debo decir, y mandamos un saludo a todas las que conforman ahora esta tribu, ¿no? Que hemos tenido desde hace ya tiempo, pero ahora se va conformando, se va engrandeciendo. Y bueno, pues también desde nuestro corazón me permito que dediquemos este programa a María Aguilera. Le mandamos un abrazo muy cálido, muy sentido, muy fuerte y de verdad de corazón. Tú nos dices esto que te llama la atención, escuchas Mamás en Sintonía y ves esta fuerza que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una sociedad diferente, Carmelita. Sí, cada quien aporta su conocimiento, su capacidad, su amor sobre todo. Y sí, con mucho amor a María, en la sabiduría y en la experiencia difícil, que confiamos que salga adelante. Así es, así es. Yo platicaba contigo el interés de poder contar con un tema como es el duelo por la muerte inesperada. Creo que muchos hemos vivido de cerca esta situación, que es pues bastante fuerte, que es un poco difícil de sanar, que ustedes como tanatólogos nos brindan herramientas bien indispensables. Y yo me hago una pregunta como la que te hacía María hace algún tiempo que tú me comentabas, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? A mí me interesa también la parte, y eso te lo quería preguntar desde ese día que nos vimos. ¿Cómo viven ustedes estas sensaciones que les lleva el escuchar el dolor de la otra persona? No solo como profesionales, porque pues ustedes también son seres humanos y también han vivido estas situaciones. A ver, Vero, para contestarte me vienen dos ideas. La primera es que culturalmente, socialmente no nos gusta, no queremos hablar de la muerte. Hablar de la muerte es una situación de angustia durante toda la vida. Sabemos que vamos a llegar allá, no quisiéramos pensar en ello. Mi experiencia es que vale la pena mirarla con serenidad antes de pasar situaciones de duelo, tratando de tener las cosas, las situaciones y las relaciones en orden para que baje un poco la ansiedad. Pero sobre todo, y esta es una segunda parte, los tanatólogos nos hemos preparado, además de la parte teórica, desde qué es la muerte, cómo se presenta el duelo y situaciones, nos hemos preparado mucho para nuestros propios duelos. Uh-huh. Todos tenemos duelos en el transcurso de la vida
Entonces, sanarlos desde la terapia o desde el encuentro o desde la expresión consciente de lo que estamos viviendo nos ayuda a ir sanando poco a poco. Entonces, al ir sanando, y digo poco a poco porque quizás nadie llegue a un límite o a un punto final de sanación. Vamos caminando todos, pero al momento de que yo puedo expresar un duelo anterior o puedo sanar o puedo llorar lo que no lloré hace 10 años, que ni cuenta me di, vamos eliminando, a ver, le llamo memorias, que representan como si fuera una energía, como si fuera un espejito, y de hecho es un espejo que me hace recordar la frase de lo que me choca, me checa, porque lo tenemos. Si yo tengo un dolor inconsciente y veo frente a mí a una persona que tiene ese dolor, sin darme cuenta, se abre mi memoria y lloro por ella y por mí también. Entonces el trabajo ha sido, o es nuestro compromiso, estar en las mejores condiciones para poder apoyar a otros, escuchar a otros, poder hablar de la muerte, pues no como la fiesta todavía, aunque sabemos que en culturas orientales ya es una fiesta de trascendencia, nosotros todavía no, pero poder hablarlo con calma para tener nuestra vida en orden, pero sobre todo poder apoyar, escuchar. Exacto. Escuchar. Y hay quien puede decir que nos hemos vuelto muy fríos ante situaciones de la muerte, probablemente sí, pero no perdemos la calidez humana para poder estar con las personas. ¿Eso se puede considerar una coraza? Creo que hay situaciones o personas que tienen coraza. La coraza se va formando energéticamente por el dolor natural, porque ya no quiero sufrir, entonces me protejo, mi corazón se protege con una capa real. Entonces es para que ya no llegue tanto dolor a mí, no sienta tanto, pero tampoco puedo expresar amor. Entonces, así como no permito que me llegue, tampoco permito expresarlo. Es una situación diferente, ¿no? Creo que los tanatólogos, al estar continuamente con las personas en duelo, al estar con los enfermos en proceso de morir, no podemos tener una coraza. Es una entrega humana, amorosa, y además duele desde el estoy contigo, o sea, duele desde, seguramente no siento el dolor de la persona que esté en duelo, porque no somos lo mismo, pero por supuesto que te acompaño en lo que estés viviendo y es una entrega real, auténtica. Claro. Tú nos decías, es importante definir de un principio, además de lo cultural, qué es la muerte y qué es el duelo. ¿Nos puedes apoyar en esto? La muerte como tal es el momento en que el cuerpo físico deja de funcionar en todos los sentidos. Y básicamente cuando se pierde la energía o la electricidad en el corazón y en el cerebro. Esa es la muerte clínica. Pero la tanatología habla de las conductas, de las emociones y de lo que sucede antes y después de la muerte a seres queridos. Duelo es el dolor por la pérdida de algo o alguien, y algo porque puede ser cualquier circunstancia o algún objeto, por pequeño que sea, es una pérdida. A veces la pérdida es momentánea, el duelo es momentáneo, la pérdida es definitiva, pero el duelo es momentáneo. Pero el proceso de duelo es este camino que caminamos, que andamos cuando el tamaño del dolor es muy grande. Y yo lo comparo con un túnel, entramos a un túnel de la vida en donde todo se vuelve oscuro, en donde de pronto sentimos que se nos cae el mundo encima, literal. Sí. Y no vemos la salida de ese túnel. Y como proceso tuvo un inicio y tendrá un final si lo queremos. Porque hay algunas personas aferradas con un apego como invaluable a la persona o al objeto perdido. Entonces se quedan aferradas a algo de recuerdo que no es muy saludable, pero es su forma de expresar ese amor y se quedan en esa forma de dolor. Tú nos estás hablando entonces que puede haber una duración del duelo y que además sabemos que hay ciertas etapas, incluso, bueno, pues podemos experimentar, y te lo digo a manera personal, ¿no? Incluso hasta enojo con la divinidad, si tienes alguna creencia espiritual, pues hay cierto enojo, hay coraje, hay resentimiento o
la culpa, que también la vamos a abordar aquí. Tantas y tantas cosas, son varias etapas las que se viven, incluso en esto de las muertes inesperadas. Ahí podemos observar incluso a personas que están, decimos, es que yo la veo bien tranquila, como si nada, está en shock la persona. Así es. Eso es lo primero que sucede cuando se recibe una noticia, estar en shock. Independientemente del nombre que se le ponga a la etapa, esto es una negación y es un mecanismo de defensa necesario porque no estamos listos para recibir tal noticia. Necesitamos un tiempo para procesarla. Efectivamente, este proceso de duelo se vive por etapas. Fíjate que cuando yo le pregunto a las personas en un auditorio o en un grupo si conocen las etapas del duelo, generalmente quienes las conocen hablan de 5 etapas que nos mostró la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Yo la admiro en su entrega a las personas en etapa terminal, al amor que expresó hasta el último suspiro. Ella nos manejó 5 etapas y las personas que conocen el proceso de duelo me mencionan estas 5 etapas. Las voy a repetir rápidamente. Son la negación, el enojo, la negociación, la tristeza, que puede llegar a depresión, y la aceptación. Pero ella, además de que esto fue hace como 50 años, este proceso de duelo lo manejó en enfermos terminales y en Estados Unidos. En Europa la cultura y la conciencia es diferente. Entonces, es una forma solo de expresar y mencionarnos cómo es el proceso de duelo. En esas 5 falta culpa, falta miedo y faltan otras emociones que pueda haber. Entonces, solo es una forma de expresarlo. Hay quien nos habla que son 3 etapas, que son 10, en fin. Lo claro que hay que tener en cuenta es que en un proceso de duelo se viven emociones, las que sean, o sea, entre culpa, enojo, que puede llegar a la ira, la tristeza, que puede llegar a la depresión, miedo, angustia, ¿no? Pero también se viven cambios físicos de dolor, de comer o no comer, de dormir mucho o no dormir, sentir que el corazón está doliendo. Y además es real. Escuchas, ¿no? Además, sí se escucha. O sea, hay cambios físicos que nos inquietan mucho, hay conductas. Algunas situaciones mentales, como pensar que ya llegó la persona, que escuché ruidos. La irrealidad, ¿no? Que crees que no es cierto. Eso es como, esa negación es algo que se vive prolongadamente, sobre todo cuando no lo hemos esperado. Esto tiene mucho que ver en los duelos por muertes o por pérdidas inesperadas, ¿no? Esa negación es, no lo puedo creer, no puede ser cierto, y en el no puede ser cierto se nos alarga mucho el proceso, ¿no? Y se necesita tiempo, el tiempo que cada persona necesite. Respecto a los tiempos y la duración del duelo, yo empecé esto hace más de 20 años y ha sido una forma de vivir con más tranquilidad, realmente. En algún libro decía que 6 meses mínimo y 1 año, que 6 meses y 2 años. Y yo decía, bueno, incluso hay médicos o maestros o doctores que yo he escuchado que dicen, no, yo en 15 días saco adelante a las personas. Y me pregunto, ¿cómo? Y creo que la conciencia de nuestra cultura no está lista para en 15 días dejar de olvidar el dolor. No. Yo cuando leí lo de los 2 años y medio, decía, pues, ¿cómo le hizo, no? Sí. Ajá. Y hay quien dice el duelo no se quita. Entonces, bueno, creo que no se quita dependiendo de cómo hemos resuelto nuestra propia vida, ¿no? Pero mira, algo importante es que dicen, después de 2 años es un duelo patológico. No. Es el proceso de cada quien. El proceso de cada quien. Patología pudiera ser cuando ya está causando alguna enfermedad física a la persona o a la familia, que toda la familia viva como enfocada a la persona que está viviendo el duelo de una manera prioritaria. Entonces, eso pudiera ser patológico porque ya no se regulariza la vida de la familia, ¿no? Pero sobre todo, si quiere salir, aquí estamos. Claro. Y si no, es su proceso, es su tiempo, y por supuesto que se respeta la forma de vivirlo cada quien. Mencionabas algo bien importante, que es la culpa. Suceden estas situaciones y entonces, bueno, ya repetimos esta palabra, pero vienen muchas emociones, entonces esto permea en cada una de nuestras células, ¿no? Y vienen, por supuesto, este sentimiento de culpa, que es grandísimo.
y que dices, si yo no le hubiera hablado, él no le hubiera pasado, o si no lo hubiera mandado a tal lado, o si nos hubiéramos visto antes, o por qué no me despedí de él una noche antes bien, tantas y tantas cosas. La culpa te carcome el alma. Literal, pero hay algo en relación a la culpa, como en todas las emociones tienen una función favorable, todas. Y por supuesto, dependiendo del tiempo en que mantengamos la emoción, se puede volver en desfavorable. Por ejemplo, la culpa nos hace salir de una zona de confort. Uh-huh. Cuando yo digo, oye, no estoy haciendo nada y veo a las personas que crecen o que estudian, pues voy, y voy por eso, ¿no? Okay. Eso puede ser envidia. Como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, como una forma de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces eso me ayuda a salir de esa zona de confort, y porque en realidad no es una satisfacción plena. El ser humano tiende a un crecimiento de una manera natural, pero por supuesto la culpa, la que se vive en los procesos de duelo, es muy notorio que no es real. La aprendimos de niños a ser más responsables de lo que nuestra capacidad, del tamaño, la edad correspondía, cuando nos tocó cuidar a hermanitos, o cuando nos tocó cuidar la comida, o cuando nos tocó cuidar a la abuela, por ejemplo, cuando nos regañaron por haber hecho alguna travesura o algún accidente infantil. Eso depende mucho de cómo tenemos miedo con la culpa. Por eso la negamos, y por eso de pronto, cuando sentimos que no hicimos lo suficiente, ya de adultos, y sobre todo ante la pérdida de un ser humano, de un ser querido, esa culpa es como... Me protejo con la culpa, ¿sabes? Es como, yo tengo la culpa y lo reconozco, así es que ni me reclamen. Es como una forma en que estoy dándome cuenta que no hice lo suficiente, pero yo digo, ¿y quién te dijo que en tus manos estaba la vida de nadie, no? Claro. Pero bueno, esto ya en un extremo. Por supuesto que es una forma de expresarnos en eso que nos carcome. Yo le digo a la persona, a ver, regrésate justo al momento donde decidiste darle permiso, donde decidiste decir sí, donde no hiciste caso al dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. A ese momento, ¿qué había en ti? Una plena convicción de que todo estaba bien, una plena convicción de que era lo mejor. O sea, en este momento nos regresamos, y entonces, si lo hicieras en este momento, ya tienes conocimiento, pero aún así no sabemos el resultado. Claro, entonces, no es la intención. Es cosa de tomar conciencia que lo que hice fue lo que creía que era mejor, lo que sabía, lo que estaba a mi alcance, en fin. Sin embargo, bueno, pues solamente poco a poco, ¿no? La expresión de la culpa, como todas las emociones, requieren expresarse. Expresarse, y requieren también de tiempo. En esto de las pérdidas inesperadas, Carmelita, el recibir la noticia de una forma o de otra también es un elemento crucial en cómo vivimos el duelo. Sí, porque en primer lugar la propia noticia es una situación traumática, es un shock, y se queda impregnado en la conciencia, en la mente. Es como si fuera un compañero de 24/7, hasta que nos cansemos de hablarlo. Y la forma en cómo nos dan la noticia es un segundo shock, es un segundo trauma. Hay veces lo inesperado, lo rápido, las situaciones en donde estoy yo, los planes que yo tenía, el momento en que decidí o no decidí, pero son situaciones que solo nuestra mente, nuestro cerebro en algún momento podrá procesar, pero una por una. En este tipo de pérdidas inesperadas, el duelo se prolonga muchísimo por los porqués. ¿Por qué así? ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Uh-huh. Eso no tiene respuesta. No hay ninguna respuesta que nos pueda consolar, ni aunque la hubiera. No hay ninguna respuesta que nos pueda consolar. Y normalmente nos quedamos en los porqués atorados un tiempo sin soltar la historia. Hablabas de un cambio, o en el enojo en contra de la divinidad, de Dios o del Ser Supremo, de quien sea. Esto también es una situación cultural. Ojalá, a mí me gustaría que poco a poco entendiéramos todos, con una conciencia más amplia, de que todos tenemos la vida, que inicia en el nacimiento y termina en la muerte, pero no se cuentan los años, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nos atormentamos mucho. A ver, esto no significa que deba dejar de ser doloroso, es muy doloroso,
pero nos mortificamos, nos estamos atormentando mucho con esos porqués que no tienen respuesta. Y en realidad, por ejemplo, cuando muere un joven, nos aferramos a decir tenía toda una vida por delante. No tenía una vida, su vida era así de pequeñita, así de 20 o 30 años, ¿sabes? Pero cuando decimos no es justo porque tenía la vida por delante, ¿quién es el juez, no? Claro. ¿Quién es el juez? Y en algunas ocasiones escuchamos frases como todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Era su momento, ya estaba escrito, pero Carmelita, cuando estamos pasando esto, no lo entendemos, o sea, te pueden decir misa literalmente y tú no entiendes. Esto de la noticia, a mí me parece importante rescatar algo. Si tú te enteras primero que el doliente, que la mamá, que el papá, ¿cómo tú también estás viviendo este duelo si eres un familiar? ¿Cómo podemos nosotros estructurar algo para llegar a darle una noticia? ¿De qué forma es lo más idóneo, si le podemos llamar, para que a la persona no le caiga esta sorpresa, ¿no? Porque hay personas que incluso cuando no son de la familia, son hasta tienen estas ganas de decir, ¿sabes qué pasó esto? Sin pensarlo. Entonces el impacto que vive esa persona, una mamá, un papá, un hijo, es terrible, ¿no? Sí, claro. En la forma como la recibe. ¿Cómo podemos hacer claro. esto pensar? Hay que tener en cuenta primero que siempre hay que decir la verdad. Okay. Pero es una verdad que puede decirse paulatinamente. No por teléfono. Ajá, importante. Sino voy a tu casa o con quién estás. Bueno, sobre todo voy, ¿no? O de alguna manera, no por teléfono. Vale la pena o asegurarnos que esté con alguien. Ok. Pero sí, desde el cómo estás. Okay. Estoy preocupada o no tengo una mala noticia o qué sabes de tal persona. Como poco a poco, por supuesto que empieza con una pregunta de cómo estás cuando nunca me ves y cuando nunca nos vemos y cuando nunca te ha importado tanto, por supuesto que empieza a generarle ansiedad, claro, y angustia. Es real, pero es diferente porque va procesando. No se le quita dolor, por supuesto, pero no es la cubetada de agua o el golpe directo al corazón. Es como, y no inmediato, a ver, entre el cómo estás y qué ha pasado, ¿no? Estas llamadas que se solían hacer en la madrugada, ¿no? A casa, cuando no había teléfonos celulares, por ejemplo. Tienen caso, o sea, yo pienso, mi percepción es que si no puedes hacer en ese momento nada, si el abuelito vive en otro estado de la República, en otro país y te están llamando para, o sea, mejor yo me espero en la mañana, ¿no? Ya me comunico con la persona, no sé. Sí. O sea, es más fuerte para una persona recibirlo en la madrugada, le mueves todo y entonces pues ya ni descansa para ir de viaje el otro día, tantas y tantas cosas. Sí, por supuesto, sobre todo que no hay nada que hacer. Ajá. Y ya hay quien lo esté resolviendo, ¿no? Sí vale la pena como respetar ese sueño, digo, ese estilo familiar, Ajá. pero sí me parece que es conveniente esperarnos un poco al día siguiente para poder pasar la noticia, ¿no? Me salgo un poquito del tema, se me viene a la mente, Carmelita, algo que leí hace muy poco, como, y viene a colación de lo que estamos diciendo, esa prisa, incluso puede caber la palabra morbo, ¿no? Por decir, ay, pasó esto, ya el abuelito ya se murió y me exalto y digo, estamos tan acostumbrados que de inmediato queremos dar la noticia y no hacemos algo, darle ese momento de paz, si estás con la persona que ha fallecido, por ejemplo, un adulto mayor, que estamos viendo que ya se va y queremos estar con él y vivimos ese tiempo para despedirlo. Si no nos toman las prisas, queremos que todo el mundo sepa y no nos damos ese momento. Es importante ese momento. Es muy importante. Quizás yo le quitaría, porque se usa mucho la palabra morbo. Hay quien te acompaña en el funeral solo por morbo. Uh-huh. A mí me parece que somos diferentes personalidades. Claro. Y bueno, habrá alguna buena intención o mala intención, pero no me corresponde decir Ajá. qué es, Claro. qué es sí y qué es no. Pero tienes muchísima razón. Cuando muere una persona, independientemente de que se avise con un mensajito a la familia, ¿no? Para que sepan, digo, no estamos hablando de una madrugada, sino esto está pasando. Ajá. Incluso, fíjate que si estuviera en un proceso terminal, en una fase de morir,
Podemos hablarle, oye, el abuelo está terminando, ¿quieres decirle algo? No importa la hora, y entonces, aunque no conteste el abuelo una palabra, consuela a este ser que está muriendo, ¿eh? Entonces, bueno, pero si yo estoy ahí, si estoy sola y ya pasé el recado a quien le corresponda, porque pues, se van a enterar, es maravilloso poderlos acompañar unas horas. Me toca ver que en los hospitales públicos, al morir la persona, llegan con una bolsa negra y lo cierran y ya se va al anfiteatro. Mientras podamos, antes de que empaquen, antes de que sea esa acción totalmente natural, legal y lo que sea, bueno, levantan el certificado de defunción, vale la pena acompañar, porque lo que muere es el cuerpo físico. Los cuerpos sutiles, emocional, mental, etérico, astral, no mueren, el álmico no muere, el alma está ahí. Entonces es maravilloso poderle hablar. Aunque esté ya en este momento, te hablo, te acompaño, te están recibiendo, no tengas miedo, vamos a estar bien. Bueno, de esto desde el principio, desde que estamos viendo la agonía. Ayuda mucho, se aligeran cuando tienen algún pendiente y están sufriendo. Vale la pena hablarles con mucha calma, pero ya una vez que se haya dictado la muerte clínica, por supuesto que es maravilloso poder estar. Es maravilloso poder estar. Y no estamos acostumbrados a ello, te digo, nos ganan las prisas, queremos resolver, queremos avisarle a todo el mundo, no nos damos ese tiempo de ese encuentro, ¿no? Nos asusta. Nos asusta. Asusta mucho. Es un momento único en la vida, único. Así como el nacimiento. Pero fíjate que en el nacimiento, y bueno, hay inquietudes, ¿no? ¿Llegarán bien, estarán bien, mamá e hijo, hija? Sí hay, pero se celebra mucho más el nacimiento. La muerte culturalmente y de conciencia duele mucho más. Duele la despedida. Tenemos toda una vida de apego, de cariño, de convivencia, de proyectos, de planes, y por supuesto que duele mucho más. Hace día platicábamos justamente de las etapas, por ejemplo, cuando pierdes un hijo, ¿no? Que no es lo mismo cuando pierdes a un bebé que venía en tus entrañas, a que pierdas un niño mayor, a que pierdas un joven, un adolescente o ya un hijo mayor. Entonces también eso duele diferente. Sí, fíjate que a mí me parece que hay algunas frases que no me gusta repetir como si nos etiquetáramos. Por ejemplo, cuando decimos la muerte de un hijo duele tanto que no tiene nombre. Y yo reitero, depende de la edad tanto del hijo como de la mamá. Si el niño es pequeño y obviamente la mamá es joven, por supuesto que debe doler mucho más a las condiciones en donde el hijo es mayor y la mamá mucho mayor. Estoy hablando de 60, 80 años de la mamá. Pues ya hemos vivido la vida, no deja de doler como el desprendimiento, pero no es lo mismo. Sin embargo, si vemos a los niños pequeños que pierden a un papá o a una mamá, normalmente no los vemos en el duelo, no los vemos sufrir, pero no se ve la sensación de abandono que tienen. Entonces tienen toda la vida de duelo, ¿sabes? Entonces no podemos como ponerle etiqueta a la muerte de un hijo es lo peor. Depende de la edad. Depende de la edad. Incluso hay quien dice no tiene nombre, y pues sí tiene nombre, pero el nombre no nos dice más o menos dolor. No nos ayuda en nada. No nos ayuda en nada, y tiene nombre y se llama huerfilio. El papá que pierde un hijo se llama huerfilio. Pero sí creo que no nos ayuda en nada, ¿no? Esto tiene mucho que ver con una cultura, con una conciencia, con un trabajo personal, con un trabajo de mirar el desapego, sobre todo un trabajo personal de todos los seres humanos, de buscar un proyecto personal, individual. Lo puedo hacer contigo y me dolerá porque nuestro proyecto ya no llega a su final, pero tendré que buscar otro camino. Mientras tengamos confianza en nosotros mismos, mientras nuestra vida dependa o esté dirigida totalmente a un ser querido, nos perdemos nosotros. Esto lo veo, por ejemplo, con las mamás. Las mamás, ¿cuántas veces es la mamá de, ¿no? Claro. Y deja de ser su nombre, deja de ser ella misma. Ahí es donde se siente mucho más que mi vida la he dedicado a otros seres queridos y me he olvidado mucho de mí. Pero creo que depende, pues, de cada quien, como quiera caminar, el ritmo que pueda caminar. Claro. Pero sí tenemos mucho que aprender cada día, ¿eh? Y que aprender desde la niñez. Desde la niñez es bien importante que podamos dotarles
de nuestra paz, de nuestro entendimiento y conocimiento. Tenemos esta responsabilidad, Carmelita, de saber sobre esto para podérselo transmitir a nuestros hijos, porque ¿cómo le das una noticia de una pérdida inesperada a un niño? Bueno, hay mucha bibliografía para los niños y además una bibliografía que habremos de leer los adultos, pero también hay algo, también tiene que ser como dosificado, ¿sabes? Desde el niño que ve morir un pececito, Ajá. murió. Una planta. Punto. Una planta murió. Y ya tiene el concepto de muerte y de enterrar, ya lo tiene. Mira, se vale decirle a un niño, se fue al cielo el abuelo, si el niño entendiera de veras que somos alma, que somos luz. Okay. Pero entiende que el abuelo es un barbón risueño que abraza, ¿sabes? Uh-huh. No lo ve todavía como el alma. Entonces tiene que ver mucho con nuestra forma de ir aprendiendo de la vida y desde el aspecto espiritual. Creo que nos falta un tramo. Entonces se fue al cielo y bueno, y no tiene frío, y a qué horas come, y a qué horas viene, y por qué se fue sin... Hacen 1000 preguntas. Ajá. Pero bueno, es lo que estamos hasta ahorita. Pero claro. Decirle la verdad, murió. ¿Hasta dónde puede entender? No hay que contestarle a un niño más de lo que pregunta, Uh-huh. ni situaciones que no sean verdad. Claro. Lo que pregunta significa que está listo para escuchar. Perfecto. Y es que esta responsabilidad que tenemos cuando estamos viviendo algo tan fuerte, pues puede olvidarse, ¿no? Porque tú estás en tu dolor y de repente te dan una noticia, estás con tu hijo, con tu hija, y pues viene aquí todo el cúmulo de emociones y pues tú actúas como debes actuar en ese momento y no piensas que te está viendo, ¿no? Y que se le va a quedar para siempre. Ni es necesario fingir. Uh-huh. Es decir, si un niño nos ve llorando, mira, hijo, con las lágrimas se me va a salir un poquito de tristeza. Y es extraño al abuelo, ¿no? Pero lo asumo, voy a poder con esto, para que el niño sepa que esto es un proceso y irá viendo el dolor. Depende mucho de cómo ve a la mamá. El niño carga amorosamente con el dolor de la mamá. Así es, Carmelita. Vivimos una pandemia, aún, bueno, pues vemos que sigue esto, que no termina, que nos dicen que nos vamos a quedar con esto y viene el miedo a enfrentarnos a que debemos cuidarnos más. ¿Cuántas y cuántas situaciones se vivieron en este tiempo? ¿Qué cosas viste tan fuertes, Carmelita? Sí, fue una etapa muy dolorosa para todos, pero por supuesto mucho más dolorosa para quienes vieron por última vez a papá o a mamá en la puerta del hospital, en donde no pudieron las llamadas, en donde solamente les avisaron lo vamos a entubar o les avisaron ya murió y pudieron pasar 5, 10 o más días. O vimos a aquellos que dijeron no te llevo al hospital o no hay cupo en el hospital y se queda en casa. Entonces aquí muchas veces escuchamos la culpa, ¿por qué lo llevé y por qué no lo llevé? Pero además en muchas situaciones me tocó ver 2, 3, 4, 5 familiares muertos. Entonces hubo quien se quedó 1 o 2 personas solas, con el peso, con el miedo, con el no poder hablar. Y además eso, ¿no? En el tiempo en donde no hubo funeral o velatorio, en donde nada más permitían máximo 10, uh-huh. Pero fue nada más para entregar las cenizas y algún ritual y algún depósito, ¿no? Sí, creo que fue una etapa, yo no me imaginaba tanto dolor junto en las familias, no lo habíamos vivido. Y que escuchabas, ¿no? Que leías y que un tanque de oxígeno, que bueno, ya murió tal persona y de todas las edades, ya murió un niño, ya murió el abuelito, ya me voy a contagiar, me va a pasar esto. La verdad es que sí, fue una situación muy crítica, muy dolorosa. Me tocó ver en hospitales de la Ciudad de México cómo se formaban las ambulancias con las personas para poder ingresar, pero con su cápsula, ¿no? Para no... Súper fuerte. Sí, fue muy, muy impactante. Y se vivió en toda la ciudad. Claro, que veías, tú observabas en el lugar donde vives que de repente se llevaban un vecino encapsulado y que ya no lo volvías a ver. Y además que los recibían incluso en una caja de cartón. O sea, recibir a tu ser querido así, no volverlo a ver, no poder hablar ya con esa persona, ya no sabes de ellos, ¿no? Sí, este tiempo, bueno, lo más doloroso fue la muerte de seres queridos.
pero también se perdió mucho las relaciones interpersonales, el trabajo, la economía, la libertad, ¿no? El estar en casa, hubo mucha depresión, hubo ansiedad en las familias, fue un tiempo muy crítico. De repente digo, habremos aprendido, porque nos queda tan claro que la vida se puede ir en un suspiro, que frágil. Sí, que seguimos juzgando, como enojándonos sin perdonar. Exactamente. Pero sí creo que es un aprendizaje profundo, tiene que ver con nuestra conciencia o espiritualidad. Exactamente, sí, porque observamos a personas que sufrieron esto, que lo pasaron y que dicen momentáneamente, esto me ha cambiado la vida, yo voy a ayudar, yo voy a hacer, y bueno, continúan en la misma dinámica. Y otras personas que resurgieron, ¿no? Que dicen, bueno, con esto me hice más fuerte y entonces entendí que hay que perdonar justamente, que hay que estar con el otro, que hay que disfrutar de la vida, que hay que darnos estos momentos, que no todo es trabajo, que no todo es responsabilidad, que también estamos unos con otros para pasar momentos agradables, ¿no? Sí. Porque se nos va la vida, Carmelita, con esta cotidianidad, con el trabajo. Hablábamos también de cómo piensa distinto, está configurado distinto el cerebro de un hombre al de una mujer, que nosotros somos como más sensibles y ellos están pensando más, por ejemplo, en la proveeduría. Más objetivos, racionales. El decir, no, yo trabajo porque le doy lo mejor a mis hijos. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Ahora con la pandemia, que dices, ¿en qué momento estuvo con sus hijos y se fue así? Así es. Así es. Fíjate que estamos hablando de, algo que quisiéramos que poco a poco aprendiéramos, ¿no? Esto que nos fue de lección, y podemos seguirlo platicando como una forma de educación, pero algo que no quisiera dejar pasar, Vero, es que cuando estamos acompañando a una persona en duelo, ¿qué me importa decirle cómo se debe vivir? Me importa escucharla, validar sus emociones. Si ya las repitió 2 o 3 veces, aquí estoy, y tienes razón de sentir culpa, y tienes razón de sentir miedo, y tienes razón de sentir enojo, y simplemente las emociones expresadas es la única forma de sanar. Entonces nosotros en el momento de acompañar a una persona, no estamos enseñando, estamos acompañando. Y sí estamos, pero sin decirle cómo habrá de vivirlo. Es decir, por ejemplo, te repito, o sea, tienes culpa, recuerda cómo estuviste. Lo hice consciente, lo hice así, decidí. A las personas que llevaron, por ejemplo, a los hospitales, ¿no? Es que mi mamá no quería. Pero, a ver, regrésate a ese momento donde decidiste llevarla al hospital. No es que sentí que se moría, sentí que me... Ok, pero solamente que dándose cuenta de ello. Y ya cuando ha pasado un tiempo, hay otra frase que se dice o dicen, el dolor es necesario, el sufrimiento es voluntario. Me parece que dolor y sufrimiento pueden ir de la mano, porque voy a sufrir, por supuesto que voy a sufrir por la pérdida de alguien. Pero a veces se sufre con sentido y a veces sin sentido. Estoy sufriendo porque ya no está la persona. Pero llega un tiempo en que sufro porque no sé qué hacer de mi vida. Entonces aquí es donde ya no tiene sentido sufrir, porque no sabes qué hacer con tu vida. Vamos a buscar, y te acompaño a buscar algo que hacer con tu vida. Un sentido de vida. Un sentido de vida siempre. Un valor, un hacia dónde voy. Y en realidad hay formas de manejarlo. Lo primero es la actitud, pero no todo el mundo tiene la actitud de levantarse, no todo el mundo tiene esa personalidad, y eso o hay que esa entenderlo. fortaleza. Sí, lo entendemos. ¿Cómo te acercas al doliente? ¿Cómo te acercas a una amiga? ¿Cómo te acercas a una prima, a una mamá? ¿Qué le dices, Carmelita? Por ejemplo, uno que ha vivido ese tipo de situaciones, bueno, yo considero personalmente que mejor doy un abrazo. No puedo decir más, porque como tú decías, su dolor no es mi dolor. Y entonces tenemos frases ya hechas que pues son válidas y te nacen del corazón en ese momento. Pero ¿qué es lo conveniente? Escuchar. Aquí estoy, amiga. Y bueno, cuando no son amigas, cuando son personas desconocidas, solo esperar a que nos llamen. Okay. Porque es el momento en que están listas para pedir ayuda. Antes no. Pero una amiga, un familiar, aquí estoy. Prima, aquí estoy, ¿no? Incluso ese aquí estoy, hay a quien le suena un poco intrusivo. Yo te hablaré si te necesito. Pero en este aquí estoy, con ese abrazo es suficiente.
Entonces la idea es escuchar todo lo que quiera decir. Si ya me lo dijo 3 veces, ¿está bien? Fíjate que a la cuarta le decimos, oye, ve con un tanatólogo. Entonces, bueno, la idea es, te escucho. Ok. Muy tu enojo, muy tu miedo, y te estoy escuchando. Pero la segunda es no dar consejos. Importantísimo. O sea, ¿qué consejo te Somos puedo muy dar? dados a eso. Somos muy Esta dados. cultura es así. ¿Quién me somos dijo que yo tenía la razón? ¿Quién me dijo que eso era lo mejor para la persona? Y la persona en ese momento de vulnerabilidad puede ser que siga mi consejo y puede ser que estoy yo asumiendo una responsabilidad. No por sacarle a la responsabilidad, es que no me toca meterme a la vida de nadie. Claro. Me toca ayudar y ofrecerte mi brazo y ofrecerte, aquí estoy. Y algo comentábamos también, es muy valioso, oye, pues tengo pendiente de que no le he dado de comer a mis perros. A ver, préstame la llave y yo voy con tus perros, ¿no? No le decimos, no te preocupes, aguantarán, no. Voy y te ayudo, en esto que necesitas, en esto que necesitas. Y eso cuenta muchísimo, sobre todo en los momentos de tanta confusión, cuando son los primeros momentos de la noticia o los trámites, por ejemplo. Eso sí. Es durísimo, que tú estás en una conmoción total, en un shock, y ser el único familiar que puede ir a firmar y puede ir ver el nombre de la persona que se fue plasmado en un papel y firmar, eso es terrible. La persona que te puede acompañar y hacer de esto, yo pienso que, bueno, eso tiene que ver a nivel de las instituciones, deberían hacer esto más fácil. Es terrible ir a un lugar y estar teniendo que esperar, y tú quieres llegar a estar con tu familiar, ¿no? Sí. Sí, si alguien nos puede acompañar es maravilloso, ¿eh? Se siente la mirada, la compañía, la calidez, el yo manejo, te dejo, paso, me doy la vuelta, o no. Son trámites necesarios. Alguien los tiene que hacer en la familia, pero sí es una forma de ayudar valiosísima. Esto que dices de no ser intrusivo, importantísimo. Nosotros, en el afán de ayudar, en el afán de abrazar a la persona, decimos, como tú dices, a la cuarta, oye, yo te voy a presentar a Carmelita, ¿no? Y vete con Pau, y ahí haz esto, y haz el otro, porque así somos, ¿no? Queremos ayudar, por ejemplo, en esta tribu que formamos, siempre recomendamos, y siempre queremos que la otra persona esté bien. ¿Cómo esperamos, cómo nos damos cuenta cuando el doliente te da la señal de que ya requiere la ayuda? Bueno, cuando hay esta confianza vale la pena, y es muy valioso si necesitas está fulanos, ¿no? Sobre todo es cuando no conocemos a un tanatólogo, o sea, cuando no me lo ha pedido alguien, me espero. Y ya cuando sabes que no puedo con esto, no sé por qué me pasa, vale la pena, porque estamos recomendando, no le estamos dando el consejo. El consejo de que, a ver, por ejemplo, un consejo, llora mucho, te hace bien. Espérame, si no puede llorar, como decíamos esta parte, por supuesto que hay personalidades muy emotivas y hay muy racionales, y una muy emotiva podrá llorar más fácil que la racional, ¿no? Claro. Yo quién soy que le diga, llora, te hace bien, llora, dale, llora. No, exacto, entonces, pues no puedo llorar. Ese tipo de consejos me refiero, ¿no? Sí, claro. O deberías decirle a tus hermanos que se reconcilien. Yo quién soy que me meta en la bronca de la familia. A ese tipo de consejos, no la recomendación de profesionales. Las redes sociales, Carmelita, algo importante. Debemos ser muy cautelosos, muy cautelosos en si la persona no está dando a conocer lo que sucedió, pues nosotros no meternos en eso. Cuando lo hacemos de una forma cálida, cuando hay esa confianza que tú mencionas, cuando queremos reconocer, cuando queremos rendir un homenaje, bueno, se vale, pero ser cautelosos desde cómo lo haces. Y lo vivimos hace días, ¿no? Que nos la pensamos, yo me la pensé. Pero cuando de repente tú no das a conocer la noticia y otra persona ya te está dando el pésame por una red social, la verdad es que se siente intrusivo, se percibe intrusivo. Fíjate que sí, pero son formas de ser de cada quien. Pues sí, y es lo Y las redes sociales tienen esos pros y contras. Creo que son muy favorables, muy de contención, muy de amigos, pero al mismo tiempo tienen el riesgo que de repente alguien te insulta. Ni lo conoces, ¿no? Exacto. A mí de repente se me antoja decir, oye, cuando me hagas una solicitud en Facebook, avísame de alguna manera porque no sé quién eres. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Sí, de verdad, no sabemos.
No todo el mundo tiene la misma forma de vida o la misma cultura o el mismo pensamiento. Ujú. Entonces no estamos arriesgando. ¿Y cómo le hacemos ahí? Sí, y es lo que estamos viviendo al día de hoy. También tú me proponías platicar de otro tipo de pérdidas que causan este duelo inesperado. ¿Cuáles son estas? Bueno, hay algunas pérdidas que no se aceptan socialmente. Por ejemplo, un bebé que no nace es una pérdida inesperada. Hay situaciones como por ejemplo una pareja. Cuando alguien tiene una pareja que no se ha hablado públicamente por cualquier compromiso también, son duelos que no se pueden expresar, pero son duelos que se viven en muchísima soledad, muchísimo dolor. Por ejemplo, un bebé, es muy fácil que el médico diga, oye, pues estás muy joven, puedes tener otro bebé, espérame, ¿no? Como situaciones así. Y mira, cuando hablamos de muertes inesperadas o de pérdidas inesperadas, sabemos que el impacto, como dices, y depende de cómo dicen las cosas, es mucho más difícil superar el duelo. Nos hace esto. Pero a veces decimos, cuando no es inesperada y que ha habido un proceso de enfermedad, decimos, qué rico, ya hasta pedimos que muera, ¿no? Ya le pedí a Dios que alguien muera. Eso no es inesperado, pero tampoco es tan fácil. Es que tuviste tiempo de despedirte, sí, pero hubo desgaste, hubo conflictos de familia, hubo gastos, hubo muchas cosas. Y al final de cuentas, no sabemos qué pesa más o qué pesa menos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, una alianza entre dos personas y te llega una noticia, por ejemplo, de la infidelidad. Eso es un duelo inesperado. Y complica el duelo. Complica muchísimo el duelo. Son duelos complicados. Son duelos complicados. Y fíjate que esto, incluso las situaciones que tienen las personas sin resolver, los detienen en su proceso de morir. Y nos damos cuenta que no es que todo está bien con tal persona, pero no nos damos cuenta hasta el momento del fallecimiento, que alguien se presenta, que alguien pues, se presenta y es noticia para la familia. Eso es muy doloroso. Incluso el enojo puede ser un obstáculo para el proceso de duelo. No fue tan inesperado la pérdida, la muerte, pero sí es inesperada la noticia y esto complica el duelo, ¿eh? Claro. Porque en lugar de pensar, descansa, gracias, te perdono, me perdonas, que es lo más hermoso que podemos hacer con los seres queridos, viene como un resentimiento entre me engañaste, nos engañaste, hiciste y hay conflictos además, conflictos también de herencias, porque pues siempre hay un problema cuando no está bien resuelto esto. Claro, es por ello que es importante hablar desde la niñez, desde la familia, ponernos de acuerdo, porque son situaciones que, bueno, tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas, que sabemos que eso es segurito, ¿no? Que alguien se va a ir y hay que tener todo sobre la mesa. Es un proyecto de vida y hay que hablar también de la muerte. Hablábamos hace días con Fer Espinosa, la conociste, asesora financiera, lo difícil que puede ser hablarle a un niño. No normalizamos hablarle del dinero, por ejemplo. Y de la muerte menos, o cuando ya son los papás grandes dicen, si hablamos de muerte, si hablamos de que ya está el panteón y todo, ya estamos atrayendo lo malo. No, hay que hablarlo. Otra pregunta que no quiero que se me vaya, Carmelita, esta sensibilidad, este conocimiento que debe tener el personal de salud, ¿están preparados para esto, para dar noticias así? Poco a poco se están preparando. ¿Se está trabajando en esto? Ya hace unos años, tanto en la carrera de enfermería como en la carrera de medicina, se ha introducido la tanatología. Me parece importantísimo esto. Hay y si no directamente ellos, hay personal tanatológico en los hospitales. Okay. Y es valiosísima la intervención de un tanatólogo, pero ciertamente vale la pena para todas las personas. Empezar a leer libros de Elizabeth Kubler, empezar a leer libros de desapego, empezar a confiar en logoterapia es una herramienta, es un conocimiento hermoso que nos permite crecer dándole sentido a mi propia vida, amando a los míos,
pero dándole sentido a mi propia vida, la fuerza que tenemos para salir adelante. Yo me parece que es una herramienta, así como existe la tanatología. Fíjate que son 3 corrientes que creo que van de la mano. La logoterapia va con la tanatología, que es esta mirada a las pérdidas, a la muerte, y también va con la terapia cognitivo-conductual que aprendí de niña o de niño, para de esa manera, depende de lo que aprendí, voy a reaccionar en la vida, ¿no? Si de pronto en la infancia tuve abandono, por supuesto que en una pérdida más adelante, heridas de la infancia, por supuesto que me voy a sentir mucho más abandonado, Entonces, podemos ir caminando fortaleciendo el corazón, claro, la mente y sobre todo la conciencia, ¿no? ¿Te parece bien que te invitemos a que nos hables de logoterapia más adelante? Sí. Me parece muy interesante y es Me indispensable, encantará. gracias Carmelita, es indispensable que pudiésemos contar desde la currícula de la escuela con algo así, que nos acercara más a esto, que así como nos hablan de los procesos naturales desde las plantas, desde los animales también, por ejemplo ahora que escuchamos que muchos pequeños se quedaron sin sus papás, qué fuerte, Sí. sin sus abuelos, sin sus hermanos, y regresar a clases presenciales con este dolor, de hecho es algo inusual para ellos haber vivido esto, Sí. y además que tuvieron una pérdida. Entonces, ¿cómo estamos trabajando para ello? Creo que debemos empezar desde la familia, como tú decías, acercarnos a la bibliografía, acercarnos a la gente especialista, gastamos en otras cosas, y ¿por qué no nos preparamos en algo que va a suceder? Sí, es importante, Vero. Pero alguna vez alguien me dijo, mira, si despiertas y los demás están dormidos, camina de puntitas. Y es como respetar el ritmo de cada quien, pero sí creo que vale la pena dar a conocer o difundir lo más que se pueda. Desde el corazón, desde el alma y desde el conocimiento de Carmelita Calderón, algunas sugerencias para vivir, para sanar el duelo por este tipo de pérdida. Creo que lo importante es confiar en el destino de la persona que murió. Honrarlo, agradecerlo y vivir agradeciendo ese tiempo que nos dio para que florezca esto y no como el sufrimiento. Honrar a esa persona, pero también confiar en cada uno de nosotros que vivimos pérdidas, confiar en que algo tengo que hacer aquí, lo voy a hacer lo mejor posible, y cuenta mucho la actitud. Si alguien dice no puedo, no puede. Si alguien dice quiero pero no sé cómo, bueno, pues que se acerque a un especialista. Sí, en realidad podemos tender la mano para sostenerte, para pasar ese tramo o ese túnel difícil. Pero creo que todos estamos para ayudarnos, Vero. Claro, eso es bien importante, hacer esta tribu, hacer estos grupos de acompañamiento, porque de verdad que ese dolor sientes que nunca se va transformando, pero dices, ¿cómo le hago para no sentir esto? O sea, me da miedo irme hasta abajo y estoy sintiendo que yo también me muero, esto me sofoca. Sí. Y de verdad que cuando hay alguien a tu lado, pues quizá no aminore, pero lo ves un poco distinto, y el hecho de recibir ese cariño, ese respaldo, cambia un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Fíjate, escuchar a alguien saber que hay alguien que me escucha sin juzgarme y que además me sostiene para ir caminando en esto que parece pantano, oscuridad, hace la diferencia, ¿eh? ¿Cómo se lleva una terapia de sanación o de aprendimiento hacia esto? Primero la escucha. Okay. Mira, hay en el duelo, hay quien establece un número de sesiones, obviamente no, porque además de esta pérdida pudo haber ido una pegada, llamamos duelos congelados, en fin, se necesita más que establecer un programa de terapias. Primero escuchar y ver exactamente en qué situación emocional viene la persona para escuchar. Hay algunas terapias corporales que hacen soltar el enojo y hacen de alguna manera descargar el cuerpo. Pero creo que la escucha activa es importantísima, acompañar en las situaciones que pasan, independientemente de las emociones que hay y de las etapas que hay, que las vamos cuidando, vamos viendo la tranquilidad de la persona o el que pueda hablar. Hay etapas, hay tareas de duelo. Primero, si la persona pasa mucho tiempo diciendo cuando pasó lo que pasó, cuando se fue tal persona,
le cuesta trabajo decir cuando murió fulano. Ujú. Entonces, este tiempo de decir cuando pasó lo que pasó, es que le cuesta trabajo aceptar la realidad de la muerte. Exactamente. Esa es la primera tarea, y te acompaño. Por supuesto que no te voy a decir dilo de esta manera, sino simplemente voy cuidando cómo avanza. Después hay como la expresión de sentimientos, emociones a todo lo que da. Y cuando alguien cogemos un Kleenex, un pañuelo, ¿no? Nos limpiamos las lágrimas. Yo comento, suelta todo esto, pero hasta vomitar, literalmente hasta vomitar, y te puedo acompañar, ¿no? Y después de que haya como este tiempo de expresión de emociones, vale la pena ir cuidando, acompañando, porque es una etapa larga en donde todas las cosas en mi casa me hacen extrañarte. Todo es la ausencia. La ausencia. Y no podemos decir, ya saca sus cosas. No, sacará sus cosas cuando las personas estén listas para sacar sus cosas, o paulatinamente. Pero mientras, hay quien pone un lugar en la mesa todavía, hay quien dice, ya son las 8, ya va a llegar. O que las cenizas están en casa. O que las cenizas, y no pasa nada que estén en casa. Pasa incluso que se nos van olvidando y se empolvan y ya no tienen la lucecita, y se nos olvida que dónde las dejo ahora, ¿no? Al final del tiempo. Pero todo este tiempo de recordarlo es un tiempo necesario, hasta que, ¿dónde dejo las cenizas? Ahora sí las vamos a enterrar o a poner en el mar, o no sé. Claro. ¿Quién decide? Y ya después es saber que nunca se van, que yo no voy a perder el vínculo, pero que ya no necesita ni ese closet lleno, ni ese lugar en la mesa. Y sentimos el vínculo en el corazón, y sabemos, de verdad sabemos que están presentes. Pero esa es como nuestra tarea. Ajá. Hasta que la persona pueda. Y a mí me parece que cada tanatólogo o cada profesional tiene herramientas distintas. Y bueno, lo podrá hacer de una manera distinta, pero llegamos a ese final si la persona acepta. Claro. Sanarlo. Hay incluso, así como tienen nombre los duelos, duelo complicado, o pérdidas inesperadas, o duelo normal. También hay duelos congelados, pero también hay algo que se llama duelo silente. Yo me quedo toda la vida con esto y nadie me lo quita, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Yo quién soy para decirte que dejes de acordarte de esa persona. Pero bueno. Hay que trabajarlo. Carmelita, ¿cómo te buscamos? ¿En redes sociales, algún teléfono? En redes sociales, digo que mi pendiente es que me ponen solicitudes. Danos algún número de teléfono. El teléfono es 4433. Ajá. 112275. En Facebook estoy como Macar Fátima. Macar Fátima. Uh-huh. Y 4433 112275. Y además también, bueno, pues a través de Mamás en Sintonía pueden encontrarte. Te agradecemos mucho, hay mucho que platicar, hay mucho que abrazarnos y que sentir esto, y que además poder darle la contención a quien en el momento lo está viviendo. Hay que aprender también a esto, a dar contención. Gracias por tu sabiduría, gracias por ayudarnos tanto, por abrazarnos y por saber que hay alguien que además de con su profesionalismo nos puede ayudar desde el corazón, Carmen. Pues aquí estamos, Vero, y aprovecho para saludar a las personas que están viviendo ahorita una pérdida, porque se vienen fiestas de Navidad que podrían ser muy lindas, pero podrán ser difíciles por la ausencia en la mesa, que sientan que desde el corazón los abrazan esos que ya no están, y que sientan la esperanza de que pueden comunicarse y que pueden hablarles y que pueden confiar en que hay una luz. Claro. Que estará con esas personas, pero sobre todo que se sientan con el derecho de darse el tiempo necesario y honrarlos y despedirse. Honrarlos siempre. Gracias por esta calidez, gracias por tu amistad y gracias por ser parte de Mamás en Sintonía. Es un honor para mí, Vero. Felicidades. Gracias. Agradecemos a la gente que nos está escuchando, Aristides en los controles, a las chicas de redes sociales, por supuesto también a nuestros patrocinios de Maja Beauty Room con Cristi Pulido, también de Angélica Yáñez, que siempre nos está apoyando, y por supuesto Esfera. Gracias por habernos sintonizado. Ojalá que puedan compartir este y otros capítulos de nuestros podcasts de Mamás en Sintonía. Es información que realmente nos sirve. Hasta pronto. Un abrazo para todos.